Hace poco me presté a un ejercicio interesante. Se trataba de contarle a alumnos de licenciatura en psicología, no necesariamente clínicos, a algunos que nunca habían escuchado hablar de Lacan, un poco de mi tesis, las estructuras clínicas como doctrina psicoanalítica. ¿Cómo es que las estructuras clínicas pueden considerarse un programa de investigación en psicoanálisis lacaniano? Y entonces pensé que sería interesante tal vez para ustedes el que pudiéramos detenernos en eso en este video. Si algo de ello les interesa, en la caja de la descripción están las marcas de tiempo por si quieren saltarse directamente al apartado que les gustaría más. Hola, soy Miguel Sierra y este es mi canal de psicopatología desde Lacan. En este canal comparto videos relacionados con algunas nociones fundamentales del malestar subjetivo, sobre estructuras clínicas, síntomas contemporáneos y algunos temas relacionados. Si es la primera vez que nos visitas, por favor, considera suscribirte y activar las notificaciones. Vayamos directamente a la presentación para hablar del tema de hoy. Entonces, de nuevo el título, las estructuras clínicas como programa de investigación internacional, un ejemplo de investigación en psicoanálisis lacaniano. Los términos clave que me parece importante poder ponernos de acuerdo antes de que empecemos a entrar en materia es qué vamos a entender por psicoanálisis lacaniano, qué entendemos por estructuras clínicas y qué queremos decir con programa de investigación. Paso al primero de ellos. El psicoanálisis lacaniano evidentemente es una de las corrientes del psicoanálisis que, como ustedes saben, desde su inicio en 1896 con Freud en el siglo XIX, pues ha tenido toda una serie de progresos, toda una serie de bifurcaciones, de divisiones, etc. Y lo que están viendo ahí precisamente es una especie como de árbol genealógico de lo que ha sido el movimiento psicoanalítico en Francia. ¿Por qué en Francia? Bueno, porque el creador de esta vertiente del psicoanálisis, Jacques Lacan, pues era francés. Podríamos comenzar, porque no puedo explicar todo ese árbol genealógico, pero sí una idea que quiero transmitirles para que se entienda todo lo que va a seguir. Si ustedes ven en la extrema izquierda superior, todo empieza con Freud, que crea la IPA en 1910. La Asociación Psicoanalítica Internacional, con el objetivo de poder extender el psicoanálisis a muchos lugares en Europa y el resto del mundo, porque ya había comenzado a suscitar el interés de muchos médicos y de profesionales de otro tipo, ¿no? que llegaban a psicoanalizarse o que querían convertirse en psicoanalistas. Entonces, con este fin se empiezan a crear sociedades de psicoanálisis en diferentes países y 10 años después de la creación de la IPA, 16 años después, en 1926, pueden ver en el lado derecho, se crea en París la SPP, la Sociedad Psicoanalítica de París. En su época, durante mucho tiempo, durante décadas, va a ser la única sociedad psicoanalítica en Francia. De modo que quien deseaba convertirse en psicoanalista, quien quería ir a estudiar el psicoanálisis, tenía que inscribirse a esta sociedad. Y así lo hizo un joven psiquiatra en su época que se llamó Jacques-Marie Lacan. El
Él nació en 1901, murió en el 81, y entonces una vez que hace sus estudios de medicina y de psiquiatría, en paralelo decide inscribirse en esta sociedad y se convierte en psicoanalista en el año 1934 aproximadamente, si mi memoria no me falla. Pues bien, ahí estuvo durante mucho tiempo y era un señor que se interesaba a la enseñanza, se interesaba a la formación de los psicoanalistas. Y tenía un seminario, hacía un seminario, como muchos psicoanalistas acostumbran, cuando es en corto, pues es en su consultorio, ¿no? Y en determinado momento hay una disputa en la Sociedad Psicoanalítica de París, porque había una parte de los psicoanalistas que pretendían que para convertirse en analista se tenía que ser primero médico. Lacan, aunque era médico, no pensaba así. Él comenzaba a ver cómo en Francia empezaba la formación de psicólogo en la universidad. Y había muchos psicólogos que querían integrarse para estudiar psicoanálisis. Y él no estaba de acuerdo, él pensaba que la formación que se necesita para ser psicoanalista tiene más bien que ver con la lingüística, tiene más bien que ver con las ciencias sociales, con las ciencias humanas, y no forzosamente con la medicina. Había otro grupo de personas que pensaban como él, de sus colegas, y entonces cuatro de ellos, incluyendo a Lacan, van a estar en la base de un cisma. La Sociedad Psicoanalítica de París se divide en cierto momento. Hay los miembros de la Sociedad Psicoanalítica de París que quedan todavía en ella y que se van por el requisito médico para la formación, y hay el grupo de Lacan que se va con algunos estudiantes y forman la Sociedad Francesa de Psicoanálisis en 1953. A medida que el tiempo avanza y que en 1953 Lacan es el responsable también de la formación, el responsable científico de la formación de psicoanalistas en esta nueva sociedad por él creada, empiezan los problemas, porque esta nueva sociedad ya no forma parte de la IPA. Al renunciar a la Sociedad Psicoanalítica de París quedan fuera y están buscando una afiliación. Durante 10 años van a buscarla hasta que finalmente les van a dar la afiliación. La IPA le dice a la Sociedad Francesa de Psicoanálisis: ok, te damos un reconocimiento como oficial, avalando que ustedes son psicoanalistas también, pero a cambio de eso, por favor, vas a prohibirle a Lacan que haga formación de psicoanalistas. ¿Por qué? Pues porque no nos gustan sus métodos, ¿no? Tiene una manera que no respeta el protocolo que tenemos desde Freud. Entonces, bueno, nomás por eso. Lacan dice, bueno, pues si es así, yo me voy, ¿no? Y entonces él se va y él funda en 1963 una tercera sociedad de psicoanálisis francesa. La EFP, l'École Freudienne de Paris. Esa sociedad de psicoanálisis esa escuela de psicoanálisis va a estar durante mucho tiempo funcionando hasta que el mismo Lacan va a disolverla en 1980, poco antes de su muerte. No les voy a contar aquí porque no viene al caso cuál fue la base de esa disolución y todos los problemas que hubo, pero la idea que les quiero transmitir es que pueden ustedes ir viendo cómo Lacan está a la base de la ramificación, de la pluralización del psicoanálisis en Francia.
Podrán ustedes ver en el arbolito cómo hay unas ramas que se desprenden de otras, cómo después se va bifurcando, se va bajando, etc. Cuando llegamos a la parte central, que es la disolución de la Escuela Freudiana de París, pues hay algunos que fundan escuelas diferentes, y una de esas escuelas, que es de las más importantes en la actualidad, digo de las más importantes tanto por el número de miembros que tiene, como por el impacto que ha tenido en la concepción del psicoanálisis lacaniano, es la Escuela de la Causa Freudiana, ECF. Y ustedes pueden observar que se encuentra donde está la fotografía de ese señor en fondo azul. Ese señor es Jacques Alain Miller, quien fuera yerno de Lacan y que después de su muerte continúa como un líder intelectual de esta escuela de psicoanálisis. Hablamos de psicoanálisis lacaniano. ¿Quién puede decirse lacaniano? Pues en primer lugar, todos aquellos que pertenecen o pertenecieron a alguna de estas escuelas y asociaciones en donde Lacan estuvo en el origen de la fundación. Quiere decir que, con excepción de lo que van a encontrar a la izquierda, la IPA, la SPP y después otra más que va a ser la APF, todo el resto de lo que vemos ahí son lacanianos. El movimiento lacaniano entonces ha pegado muy, muy fuerte en Francia, pero no solamente. ¿Por qué es importante esto? Porque la temática que vamos a tratar tiene que ver con las estructuras clínicas tal como se entienden en psicoanálisis lacaniano. Es decir, que puede haber otras corrientes de psicoanálisis que se han interesado en esa temática, pero yo no voy a tratar de sus desarrollos y de sus protocolos de investigación. Una, porque no conozco, porque mi especialización y mi tesis doctoral pues fueron en este ámbito del psicoanálisis, y bueno, pues esa es la razón principal. Si nosotros continuamos con la línea que llevamos, decíamos que hay tres conceptos a poder desarrollar. Tenemos psicoanálisis lacaniano, ya vimos. Estructuras clínicas. Es curioso que parece que el título de estas jornadas, o el título que se les iba a poner, o no sé si finalmente quedó, fue Estudios del Bienestar. Y sobre esto, tal vez una curiosidad histórica, ¿no? Porque se dice que cuando los estadounidenses andaban interesados en saber qué es el psicoanálisis y cómo podía enseñárselo en la universidad, pues Freud fue a una universidad en Estados Unidos con Jung, que era discípulo de él antes de que se pelearan, y se dice, como partieron en barco, que durante la travesía ya cuando estaban llegando, Freud le dice a Jung: no saben que les traemos la peste. Sobre advertencia no hay engaño. Yo les traigo también la peste, porque en estos estudios del bienestar yo vengo a hablarles de un concepto que tiene que ver con, diríamos, con lo opuesto, con el malestar. Las estructuras clínicas es un ordenamiento conceptual que se hace en psicoanálisis lacaniano acerca del malestar subjetivo. Ese ordenamiento es tripartito, al menos en la tradición que conocemos más normalmente. Es las neurosis, la psicosis y las perversiones. Es el trípode
el trípode clásico que se enseña también muchas veces en las universidades y en muchos ámbitos. Y algo importante a considerar es que esta clasificación, porque sí lo es una clasificación, no tiene el mismo estatuto, no tiene la misma finalidad que otras clasificaciones que se hacen en psicopatología. Por ejemplo, las que podemos encontrar en el DSM o las que podemos encontrar en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Son conceptos, son categorías que apuntan a otra cosa, y espero poder explicarles un poquito más adelante a qué exactamente. Pero bueno, sabrán para lo que sigue que cuando me refiero a estructuras clínicas me estoy refiriendo a neurosis, psicosis, perversión, en un primer término. Este ordenamiento del malestar subjetivo que puede colocar a una persona en alguno de estos tres órdenes. El siguiente término tiene que ver con qué es un programa de investigación. Yo sé que en la facultad, cuando se cursa la materia de filosofía de la ciencia, generalmente parte del programa consiste en ver la propuesta de Imre Lakatos, un epistemólogo que habla precisamente de los programas de investigación científica. Su obra se llama así, Metodología de los programas de investigación. Entonces yo les advierto que, aunque considero que podría tratarse este tema desde el sentido que Lakatos le da al término programa de investigación, yo no lo haré así. Sería mucho más complicado para un primer acercamiento. Lo que voy a tratar es de utilizar este término en un sentido descriptivo. Yo voy a entender por programa de investigación el examen, la examinación de una problemática genérica por una comunidad de investigadores. Y propongo que este examen de la problemática genérica o general se realiza a través de múltiples, es decir, hay varios y diversos, no siempre son sobre el mismo aspecto, proyectos de investigación. Creo que es una idea en la que podemos coincidir, en el sentido en que generalmente se entiende en los ámbitos universitarios que al interior de un programa de investigación vamos a encontrar múltiples proyectos, o que los proyectos de investigación pequeños y puntuales que se pueden tener se organizan para formar programas de investigación. Bueno, un poco así es la idea que tengo para compartirles hoy. Este programa de investigación sobre las estructuras clínicas, creo que podríamos nosotros encontrar diversas etapas, ¿no? Les propongo que este programa de investigación fue lanzado en 1981. Hasta donde yo he podido investigar, yo encuentro ahí el origen. Y ese lanzamiento del programa de investigación y su apropiación, ¿en qué ámbito se hace? ¿Quién lo hace? Bueno, eso desde el principio tuvo una implementación internacional. Es un programa que se lanzó como un programa de trabajo, de investigación, para psicoanalistas en Europa que hablan francés. Es decir, los psicoanalistas franceses y los psicoanalistas de las escuelas de psicoanálisis de Bélgica. En un primer momento fue eso. Y enseguida tomó otro rumbo porque se incluyó a Iberoamérica. Particularmente los argentinos han sido colegas muy receptivos a esta propuesta del programa de investigación, y los españoles. Y poco después, pero eso ya será en los años 90, algunos países anglosajones empiezan a interesarse y a integrarse a este esfuerzo de investigación. Bueno,
¿Quién lo lanzó? ¿Quién lanzó este programa? En 1981 ocurre algo. Es la muerte de Lacan, en septiembre. Pero desde abril, su yerno, Jacques Alain Miller, el señor de la foto ahí con el fondo azul, desde abril, este señor había lanzado el término estructura clínica, lo había defendido como algo en lo que Lacan quería profundizar y había comenzado a dar algunas pistas de por dónde se debería seguir en esta investigación. Este señor va a tener una importancia crucial, es un líder de escuela, aunque no necesariamente siempre ha sido oficialmente el presidente o el director de la escuela de la causa, es alguien muy respetado, a veces hasta casi diría adorado, ¿no? Visto con adoración, es un grande del psicoanálisis. Y empieza a fundar diversas escuelas, los colegas que van a entrar en contacto con él, hasta que en 1992 todas esas escuelas, 7 en la época, se juntan y constituyen la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ojo, del lado de Freud, a la izquierda, teníamos desde 1910 la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Lo que Miller va a fundar, como todos los lacanianos están fuera de la IPA en ese momento, o casi todos, es la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Una institución grande que puede, de cierto modo, legitimar las afiliaciones de las diferentes escuelas, ¿no? Como siguiendo una línea común. Vuelvo entonces a las etapas de este programa de investigación. Está el lanzamiento en el 81 y la apropiación que se hace del programa. Están las primeras sistematizaciones y la puesta a prueba de la psicosomática en los años 80. ¿Qué quiero decir con eso? Empieza a haber congresos. Cada 2 años se hacen congresos de estas escuelas psicoanalíticas y los temas tienen que ver con las estructuras clínicas, al menos los primeros. Los primeros 5 o 6 están muy claramente destinados a hacer avanzar este programa de investigación. La particularidad es que esos congresos se hacen una vez en París y la siguiente en Buenos Aires. Y otra vez París y Buenos Aires, París y Buenos Aires. Van a ser los 2 polos que van a dar un impulso fenomenal a todo este programa de investigación. Entonces, los resultados empiezan a sistematizarse. Y a través de esos resultados y de cómo el psicoanálisis lacaniano habla de neurosis, psicosis y perversión, va a haber ciertos temas que van a empezar a cuestionar a los psicoanalistas. ¿Qué onda con la psicosomática? Los fenómenos que declaramos que pertenecen a este ámbito psicosomático pertenecen a las neurosis. ¿Son psicóticos? ¿Los hay en las perversiones? Y entonces hay todo un grupo de estudio que va a dirigirse a eso, ¿no? ¿Cómo se explican los fenómenos psicosomáticos desde la perspectiva de este programa de investigación? En los años 90, una vez que eso ha sido más o menos resuelto, se concentra la investigación en torno a la psicosis y a las perversiones. Y finalmente, en el siglo XXI, los últimos 20 años, vamos a decir, las perspectivas contemporáneas que son aún debatidas en este programa de investigación tienen que ver con lo que se llama las psicosis ordinarias. No creo que tenga mucho tiempo de explicar eso, a menos que les interese y me cuestionen después, pero bueno, les doy al menos el nombre de la temática, ¿no? Este es un proyecto que tiene que ver con las psicosis ordinarias, que se oponen entonces a las psicosis
extraordinarias. Y tienen que ver con el autismo. Existe una cuarta estructura clínica, que sería la estructura autista. ¿Cómo se explica eso desde la perspectiva lacaniana? ¿Y cómo se interviene sobre eso? Bueno, son las generalidades de estos tres términos: psicoanálisis lacaniano, estructuras clínicas y programa de investigación. Por hoy le vamos a dejar aquí. Esta es la primera parte de 3 videos en los que trataré el tema. Gracias por haber visto hasta aquí. Nos vemos en la próxima.